En primer lugar, gracias por venir a pesar del día invernal de primavera y ya podemos ver el poder de convocatoria que tiene el doctor Ángel Alonso. Bueno, hoy el tema es patología del suelo pélvico y curiosamente yo hace pocos días me enteré por la prensa que existe ya un Día Internacional del Suelo Pélvico, cosa que desconocía. El suelo pélvico es una patología que por supuesto no implica riesgos vitales, pero sí que puede condicionar de una forma más o menos importante la calidad de vida de la persona que esté afectada de este problema. Por supuesto que las mujeres en relación con el parto y con el embarazo tienen más posibilidades de sufrir este tema y hoy afortunadamente conocemos algunos mecanismos, sobre todo la fisioterapia y otras alternativas que pueden controlar de alguna manera los síntomas de esta enfermedad. Bueno, al doctor Ángel Alonso lo conocéis todos, es un médico ginecólogo, segoviano de nacimiento y de corazón, estudió medicina en Valladolid, hizo la especialidad de ginecología en el Hospital La Paz de Madrid y es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca. Aterrizó en Burgos en el Hospital General Yagüe en el año 1978 y en nuestra ciudad. Perdón. En nuestra ciudad ha desarrollado toda su actividad profesional hasta su jubilación en diciembre de 2014. Tiene un muy amplio currículum profesional, tiene publicados libros de la especialidad de ginecología, numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, y por lo que hoy nos afecta, pues fue el impulsor y desarrolló en su servicio la unidad de suelo pélvico, por lo que nadie mejor que él nos puede hablar de este tema. Bueno, al final de la charla, como siempre, habrá un coloquio, pueden hacer preguntas, les ruego que lo hagan siempre a través de un micro que le vamos a ofrecer, porque así la grabación, que se está grabando la charla, pues puede ser más correcta. Y a propósito de la grabación, hasta ahora no lo hemos dicho, pero sí que les puede interesar que todas las charlas que hemos hecho aquí desde el año 2015 están colgadas en la página web del Colegio de Médicos y que es muy fácil acceder a ella. Por ejemplo, en Google se mete Colegio de Médicos de Burgos, allí sale la página web y te va dirigiendo perfectamente hacia temas de salud, temas divulgativos de salud de la población y se puede ver todas las charlas que ha habido hasta ahora e incluso esta de hoy, pues dentro de unos días la vamos a colgar aquí. Bueno, y no quiero seguir yo hablando más, dejo aquí al doctor Ángel Alonso y que le agradezco que haya querido colaborar con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Gracias, Pepe, por la presentación y por la invitación. Bueno, buenas tardes. El doctor Pérez Villoria es el organizador de estas jornadas divulgativas de salud, subrayo lo de palabras divulgativas. Entonces me pidió que les hablara de la patología del suelo pélvico. El suelo pélvico es una patología muy amplia, se puede considerar el suelo pélvico como una subespecialidad de la medicina. Entonces voy a dar una visión muy panorámica. Por ello, si a lo largo de la exposición, o como ha dicho él, al final alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario o alguna aportación, pues lo puede hacer con total y entera libertad. Lo primero que vamos a decir un poco, a definir qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico se puede definir como un conjunto de estructuras
formadas por músculos y por fascias, luego explicaré un poquito eso, que por una parte van a cerrar la parte inferior del abdomen y que además sirven para soportar, para sujetar y mantener en su correcta posición a las vísceras pélvicas. Aquí en esta imagen de la izquierda, para recordar un poquito la anatomía, esto es una pelvis, ¿eh? Aquí en la parte anterior esto es el pubis y en la parte posterior esto es el sacro y en la parte final es el coxis. Los huesos de la pelvis forman una cavidad que es lo que se llama cavidad pelviana, que aquí es donde se van a encontrar las vísceras pélvicas, los órganos pélvicos, tanto en la mujer como en el hombre. En esta imagen de la derecha, esto es una maqueta, entonces aquí vemos un poquito los músculos, la estructura muscular del suelo pélvico. Entonces vemos cómo esta estructura muscular, estos músculos, este conjunto de músculos, van a cerrar la parte inferior de la base de la pelvis, que es lo que nosotros llamamos suelo pélvico. Aparte de cerrar, van a soportar y a sujetar todas las vísceras que están aquí en el interior de la cavidad pelviana. ¿Y cuáles son estas vísceras pelvianas? Bueno, pues aquí en esta imagen de la izquierda es un corte sagital de la pelvis de la mujer y aquí en la imagen de la derecha vemos un corte del varón. Esto es el pubis, como veíamos antes, este es el sacro y el coxis y todas estas son las vísceras que se encuentran dentro de la cavidad pélvica. En la mujer, habitualmente, bueno, y en el hombre también, hablamos un poquito de compartimentos. Entonces, la mujer tiene 3 compartimentos, el compartimento anterior, el compartimento medio y el compartimento posterior. En el compartimento anterior, la mujer detrás de lo que es el pubis va a tener la vejiga de la orina y la uretra, que es el conducto por lo que se elimina la orina al exterior. El compartimento medio está formado por el útero y por la vagina. El útero tiene 2 partes, lo que es el cuerpo y lo que es el cuello, que aparece aquí un poquito al fondo de la vagina. La vagina, como saben, es el órgano de la cópula y también es el canal, es por donde salen los fetos, es el canal del parto. Los ovarios también se encuentran dentro de la cavidad pélvica y el comportamiento posterior corresponde al recto. Si nosotros ahora nos fijamos en el corte del varón masculino, nosotros vemos que solamente tiene un comportamiento anterior y un comportamiento posterior. Falta el comportamiento medio. Aquí vemos, esta es la vejiga, esta sería la uretra, que es mucho más larga que en la mujer, entonces atraviesa todo el pene, desemboca en el meato, en el glande del pene. Esto que ven aquí, atravesado por la uretra, eso es la próstata. La próstata está dentro de la cavidad pelviana y es la que nos da muchos problemas a los varones. Y el comportamiento posterior es igual que el de la mujer. Aquí hablábamos que los ovarios, que es la gónada femenina, que es la que produce las hormonas, los estrógenos y los folículos, está dentro de la cavidad pélvica. Sin embargo, en el varón está externamente. Esto es el escroto, las bolsas escrotales, y en el interior están los testículos. Los testículos es la gónada masculina, es la que forma las hormonas masculinas, la testosterona y los espermatozoides. Los testículos están en el exterior porque precisan menor temperatura corporal, como 1,3, 1,5 grados, por eso están en el exterior. Entonces, a la vista de estas imágenes vemos que hay diferencias anatómicas importantes entre la mujer y el hombre. La mujer tiene 3 compartimentos, el hombre tenemos 2 compartimentos, y de entrada hay que decir que la patología del suelo pélvico es mucho más frecuente, va a ser mucho más frecuente en la mujer por la anatomía y también por la fisiología.
Hablaba antes de que el suelo pélvico estaba formado tenía un soporte, está formado por músculos y por la fascia. Voy a explicar un poquito qué es esto. Esto es una imagen lateral, esto sería el pubis y aquí estaría un poquito el sacro. El músculo más importante que cierra todo lo que es la base de la cavidad abdominal del suelo pélvico se llama elevador del ano. Lo vamos a ver mejor en esta imagen. Esta imagen está vista, es una imagen de abajo arriba. Entonces, en realidad, el músculo elevador del ano está formado por 3 músculos. El más importante de todo, y es el que quiero que nos quedemos con él, es que este es el pubococcígeo. Luego tiene el iliococcígeo y el isquiococcígeo. Estos 3 músculos, este músculo elevador del ano, en realidad es como si fuese un embudo que tiene una ventana anterior, una apertura anterior. Y esta ventana va a estar atravesada por la uretra, por la vagina y por el recto. Pero lo que me interesa que se fijen es que este músculo, que es el más importante, el músculo elevador del ano, tiene forma de U, está abrazando al recto, vagina y uretra, y este es muy importante cuando hablemos un poquito de los ejercicios de Kegel, los ejercicios de fortalecimiento de suelo pélvico. En esta imagen vemos un poquito, son los mismos músculos, este es el pubococcígeo, y observen cómo aquí este músculo que tiene forma de U está abrazando un poquito al recto, de tal forma que le está sujetando. Por eso se llama un poquito elevador del ano, porque aquí está el recto y está ahí el ano. Está soportando y sujetando a todas las vísceras pélvicas. Estos son los músculos, digamos, que están en el interior, el elevador del ano, pero externamente esa ventana que les hablaba, esa apertura, está tapada externamente por los músculos perineales. Esto se lo estoy simplificando un poquito, ¿no? Entonces, aquí tenemos la uretra, aquí tenemos la vagina y aquí tenemos el recto. Y estos serían los músculos, que sería el pubococcígeo y los otros músculos. Aquí en la parte posterior, lo que corresponde al final del recto, está el ano. Es un músculo de esfínter que permite contraer y relajarse, permite el paso o el cierre del conducto del recto. Y aquí en la parte anterior, esto es lo que nosotros llamamos el triángulo urogenital, aquí va a haber una serie de músculos que están en diferentes planos. Este es el plano superficial, aquí son músculos que están a la entrada de la vagina, este es el huevo cavernoso, el istio cavernoso, el transverso. Y a un plano más profundo estaría el músculo de la uretra. Esto sería un poquito la fascia. Y aquí en la imagen de la derecha he puesto un poquito, esto es el suelo pélvico del hombre, o sea, para señalar que también los hombres tenemos suelo pélvico, ¿no? Estaría el pubococcígeo, el recto, etc. Y luego, aparte, les hablaba que era una estructura formada por músculos y fascia. ¿Qué son fascias? Fascia es un tejido fibroso, un tejido conectivo. Aquí, esto es un corte, esto sería un poquito los músculos que tiene la forma del embudo. Entonces, la fascia es un tejido fibroso que va a tapizar todos los músculos, esto es tejido fascial, esto se llama fascia endopélvica. La fascia que cubre todas estas estructuras se llama fascia endopélvica. Entonces, va a cubrir los músculos, pero también va a cubrir un poco las vísceras. Esto se llama la fascia visceral y la parietal. Bueno, lo más importante de este tejido fascial, es un tejido fibroso, es que va a tener una serie de engrosamientos, de condensaciones, y esto es lo que forma una serie de ligamentos, y eso también sirve para sujetar un poco las vísceras pélvicas. Están representadas aquí en esta imagen. Esto sería el pubis, esta sería la vejiga, este es el cuello del útero, y aquí estaría un poquito el recto. Entonces, esta fascia, ese tejido fibroso, lo que hace es condensaciones y hace una serie de ligamentos, que bueno, yo les voy a hablar, aquí hay un ligamento que es el pilar de la vejiga, que es el pubo vesical, este es muy importante, que es el ligamento cardinal, y hay otros ligamentos que se llaman el útero sacro, que están bordeando un poquito al resto. Lo que quiero que vean es que esta fascia, este tejido fibroso, forma ligamentos que son una especie como de cuerdas,
que de alguna forma, aparte de los músculos, esta estructura fascial está sujetando y sosteniendo también a todas las vísceras dentro de la cavidad pelviana. ¿Para qué sirve el suelo pélvico? Aparte de lo que hemos hablado de cerrar y de sostener y mantener en su posición todas las vísceras de la pelvis, esta diapositiva yo creo que es muy importante. Es una barrera, el suelo pélvico es una barrera especializada para la uretra, para la vagina y para el recto. Es decir, el suelo pélvico va a intervenir, ayuda a controlar la micción y la continencia urinaria. Esto es muy importante. El suelo pélvico va a intervenir en las relaciones sexuales y va a intervenir, lógicamente, en el parto. Porque si el parto, el feto tiene que atravesar el suelo de condiciones normales, tiene que atravesar el suelo pélvico para poder salir al exterior. Y también va a participar en el control de la defecación y de la expulsión de gases y heces. La siguiente pregunta a hacer es, ¿por qué se producen disfunciones del suelo pélvico, patología? La respuesta es muy sencilla, porque se van a producir alteraciones de este sistema de soporte, tanto el muscular que hemos hablado como el fascial. Bueno, aquí están representados un poquito el músculo sano, está todo en orden, y cuando se produce un debilitamiento de los músculos, una atrofia, un desgarro, se producen estos ligamentos, se van a perder elasticidad, se elongan, es cuando van a aparecer las alteraciones de este sistema de soporte y es cuando van a aparecer las disfunciones, la patología del suelo pélvico. ¿Cuáles son estas disfunciones? Esto es un poco simplificado. Bueno, básicamente se engloban en estas 5 patologías. Esto no se preocupen que luego volveré un poco a hablar de ello porque esto es la clínica de la patología del suelo pélvico. Pueden aparecer problemas de incontinencia urinaria, que son muy frecuentes, u otros síntomas, y también se pueden producir prolapso de órganos pélvicos. Esto es lo que llamamos POP. POP es una palabra internacional. Los prolapsos, cuando dice la mujer, se me sale algo, se me cae la matriz, está hablando de prolapsos. Los prolapsos de órganos pélvicos se llaman igual en español que en inglés. Pelvic Organ Prolapse. Entonces, en todos los sitios del mundo, el POP significa prolapso de órganos pélvicos. ¿Por qué se producen? Pues porque falla el sistema de sostén y se caen las vísceras que están dentro de la cavidad pélvica. También pueden provocar problemas de incontinencia anal, incontinencia de gases, y muchas veces se asocian la incontinencia urinaria con mucha frecuencia con la incontinencia anal. Es decir, que puede haber también problemas de dolores y problemas de alteraciones de la sexualidad. Y lo que es muy importante es que se asocian, es decir, una mujer puede tener, o un hombre, puede tener un problema de incontinencia urinaria, puede tener un prolapso, puede tener incontinencia de gases, puede tener alteraciones de la sexualidad. Todo esto no se preocupen que lo iremos viendo un poquito más adelante. Y ahora quería mostrarles un poquito qué procesos o qué causas, cuál es la etiología, por qué se producen este tipo de alteraciones, de patologías. En primer lugar, tenemos el embarazo y el parto. En principio, todo lo que aumente la presión dentro de la cavidad abdominal va a ir mal, va a presionar al suelo de la pelvis. El embarazo va creciendo, aumenta la presión y puede lesionar el suelo pélvico. Y sobre todo el parto. Antes les decía que el feto tiene que salir en condiciones normales del útero al exterior, atravesando todo el suelo pélvico. Entonces, en este camino, que es el camino más importante que hacemos en nuestra vida, pues se pueden producir desgarros y lesiones de las estructuras del suelo pélvico. Otro factor importante es la edad, es el envejecimiento. En el caso del hombre también sería la andropausia, pero en el caso de la mujer es la menopausia. ¿La menopausia qué es? La menopausia es cuando se agotan los folículos en los ovarios y se produce un déficit de la hormona femenina, que son los estrógenos. Cuando se produce el déficit de estrógenos, que es lo que es la menopausia, entonces se va a producir una hipotrofia de la mucosa, de la piel, los músculos se van a quedar un poquito más hipotróficos, los ligamentos, este soporte fascial te va a quedar un poco más elongado y entonces en la menopausia
es un factor de riesgo por el que puedan aparecer disfunciones del suelo pélvico. Luego también hay algunas enfermedades, por ejemplo la obesidad, por lo mismo que aumenta la presión intraabdominal, el estreñimiento crónico, la tos crónica, la EPOC, algún tipo de intervenciones sobre pélvicas, como puede ser la histerectomía o la cirugía que se hace en el caso de cáncer de próstata, y finalmente ejercicios de impacto, como puede ser saltar, correr, la halterofilia, por ejemplo, o ciertas profesiones. Entonces he señalado un poquito, por ejemplo, al trompetista. Es decir, todo esto pueden hacer, son factores desencadenantes de disfunciones de suelo pélvico, de patología de suelo pélvico. ¿Se pueden prevenir estas disfunciones? Bueno, este señor que ven aquí, este señor se llamaba Arnold Kegel. Este señor era un ginecólogo norteamericano, era un profesor universitario, y en la década de los 40 se le ocurrió que se podía hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer los músculos del suelo pélvico. Entonces, este hombre publicó un artículo en el año 1948 y, en un principio, Kegel pensaba que esto lo ideó para tratar a las mujeres que tenían incontinencia urinaria después del parto, las puérperas. Entonces, en un principio, este hombre recomendó a estas puérperas hacer ejercicios de suelo pélvico para tratar los problemas de incontinencia urinaria que se producían después del parto. Luego se ha visto que sirven para más cosas. Todos los ejercicios del suelo pélvico se llaman ejercicios de Kegel, el honor de este doctor. ¿Y qué son los ejercicios del suelo pélvico? Bueno, pues los ejercicios del suelo pélvico son ejercicios destinados a fortalecer los músculos pélvicos y especialmente el que les hablaba, el pubocosigio, que es este que tiene forma de U, que rodea a todas la uretra, la vagina y el recto. Y también estos ejercicios van a mejorar el tono del esfínter uretral y del músculo y del esfínter anal. Estos ejercicios destinados a fortalecer lo que consisten es en contraer estos músculos y de forma regular y relajar. Pero lo que es muy importante es que no hay que contraer otros músculos al mismo tiempo, de las nalgas, de los muslos o del abdomen. No se puede hacer ejercicio de suelo pélvico contrayendo el resto del abdomen. Se trata de una gimnasia que debe ser hipopresiva abdominal. Estos ejercicios son sencillos, son inocuos, tienen una eficacia aprobada y se pueden hacer a cualquier edad. ¿Cómo? Bueno, esto es más complicado. Lo fundamental es que hay que aprender a contraer estos músculos. Hay varios métodos. Yo les aconsejo que entren en internet y pongan métodos para aprender la contractura del suelo pélvico y allí les explicarán un poquito todos los métodos y puedan ver vídeos y bueno. Hay varios. Uno consiste en estar sentado en el sanitario y contraer estos músculos para intentar frenar el flujo de la orina. Esto es un poquito para conocer estos músculos. Pero no sirve como ejercicio, pues puede ser contraproducente. Simplemente es contraer para ver qué músculos tenemos que contraer. Otro método es contraer los músculos que están en torno alrededor del ano, como si estuvieran tratando de controlar una ventosidad. Entonces es contraer estos músculos sin contraer otros, claro. Y el éxito de estos ejercicios depende de contraer los músculos adecuados, de tener cierta disciplina y se precisa cierto tiempo para que estos músculos se fortalezcan. Inicialmente se va a empezar poquito a poco, contracciones de 10 segundos, posteriormente para pasar a 10. Se aconsejan hacer como 10, 20 ejercicios, 10 ejercicios y en principio 3 veces al día. Con que hagamos 10 segundos, 10 ejercicios y 3 veces al día, pues podría ser suficiente.
lógicamente hay que hacerlos con la vejiga vacía. Estos ejercicios se pueden hacer tumbado, de pie, sentado, cuadrúpeda. Hay mucha gente que coge tumbado, lo hace hace un poco el tigre y hace los ejercicios antes de levantarse. De pie, pues es cuando va en el autobús y sentado, pues es cuando se está en la silla haciendo los ejercicios viendo el partido de la Champions. También se puede hacer en posición cuadrúpeda. Hay algunas mujeres que también hacen los ejercicios del suelo pélvico durante las relaciones coitales. Luego hablaré un poquito de esto. ¿Cuándo se debe hacer ejercicio del suelo pélvico? Siempre. La pregunta es muy sencilla. Siempre. Entonces, en esta diapositiva les voy a referir un poquito los beneficios que tienen estos ejercicios para la mujer. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del embarazo. El embarazo, cuando se hacen ejercicios de Kegel o ejercicios del suelo pélvico en el embarazo, hay una tendencia a tener partos más fáciles y con menos desgarros. Y también sirve para una recuperación después del parto. Así que toda embarazada, por principios, tiene que hacer ejercicios de suelo pélvico. También sirve para prevenir o tratar en caso de incontinencia urinaria. También impide un poco la aparición de los prolapsos. También previene y mejora la incontinencia anal. Bien. Y luego, finalmente, pongo aquí que puede mejorar la calidad de la vida sexual. Vamos a explicar un poquito esto, cómo puede mejorar la calidad de la vida sexual. La vida sexual es multifactorial, es un complejo, estamos hablando de la mujer. Entonces, hay mujeres que hacen muchos ejercicios de suelo pélvico, tienen unos músculos maravillosos y no se puede certificar que esa mujer va a tener una buena vida sexual. Por el contrario, puede ocurrir que haya una mujer que no haga ejercicio de suelo pélvico y puede tener una vida sexual muy satisfactoria. Lo que sí que está claro es que si nosotros hacemos ejercicios o la mujer hace ejercicio de suelo pélvico, puede mejorar la calidad de su vida sexual. ¿Por qué puede mejorar la calidad de su vida sexual? Volvemos un poquito a la imagen del pubocosigio, ¿verdad? Entonces, cuando este músculo está muy fortalecido, en las relaciones coitales va a tener mayor contacto, mayor fricción y mayor sensibilidad. Y en teoría, cuando se hacen ejercicios del suelo pélvico, en principio se pueden conseguir mejores orgasmos. ¿Qué son los orgasmos femeninos? Pues los orgasmos femeninos se definen como contracciones involuntarias de los músculos de la plataforma orgásmica. Es decir, en un momento de cuando la mujer tiene una excitación, que está en la fase de meseta que se llama, de forma involuntaria surge el orgasmo. El orgasmo son contracciones musculares de unos músculos. Si estos músculos, que son músculos del suelo pélvico, están más fortalecidos, se supone que ser contracciones más intensas y, por tanto, más placenteras. Y, finalmente, pueden servir para dar más placer a la pareja sexual. Si la mujer hace ejercicio de suelo pélvico durante las relaciones coitales, le va a venir bien a su suelo pélvico y también le va a servir para aumentar la excitación y el placer en la pareja sexual. Hablábamos antes de que la mujer siempre viene bien a hacer ejercicios del suelo pélvico, pero hay dos momentos muy importantes. Uno es el embarazo y otro es en la menopausia. Las mujeres menopáusicas son muy convenientes que hagan ejercicio de suelo pélvico porque pueden prevenir un poquito todos estos problemas. También sabemos que en la menopausia, cuando se produce el hipoestronismo, la tendencia a producirse un poquito los prolapsos, si hace ejercicio de suelo pélvico se puede paliar esta situación. Puede mejorar también la incontinencia anal y también es posible que pueda mejorar la calidad de la vida sexual. Así que, mujeres menopáusicas, por favor, hay que hacer ejercicios de suelo pélvico. El pilates son ejercicios de suelo pélvico, hay que hacerlos bien hechos, pero los ejercicios de pilates son
muy beneficiosos por todas estas razones como prevención y como beneficio para las disfunciones del suelo pélvico. ¿Qué pasa con los hombres? Pues bueno, los beneficios de los ejercicios de Kegel en el hombre son fundamentales, se utilizan mucho en la recuperación cuando se va a hacer una cirugía de la próstata. Y estos ejercicios se deben iniciar antes de la operación. Yo tengo un amigo que le han diagnosticado hace poco, no vive en Burgos, le han diagnosticado un cáncer de próstata, me llamó, me lo estuvo comentando, me informó, me dijo que le habían pedido un preoperatorio y que su urólogo le había mandado a hacer ejercicios de suelo pélvico. Y me dijo, ¿qué te parece? Y la respuesta fue que tienes un urólogo excelente. Esa es la respuesta. Luego también sirve para prevenir o tratar la incontinencia urinaria. También se produce incontinencia urinaria en caso de cirugía de la próstata. Y luego, como la mujer, también sirve para mejorar la calidad de la vida sexual. Cuando se hacen ejercicios, cuando el varón hace ejercicios de suelo pélvicos, tiene un mejor control de la eyaculación, controla mejor el momento eyaculatorio y también sirve para aumentar la intensidad del orgasmo, al igual que la mujer. Cuando un varón tiene una eyaculación precoz, tiene una disfunción sexual de eyaculación precoz, hay varias pautas de tratamiento, hay tratamientos psicológicos, hay tratamientos técnicas de respiración, pero también son fundamentales hacer ejercicios de suelo pélvico porque mejoran el control eyaculatorio. Bueno, hasta ahora, esto lo he puesto un poquito como recordatorio, hasta ahora pues hemos hablado un poquito qué era lo del suelo pélvico, esto es un poco para recordar, hemos hablado que cierre, que soporta las vísceras, también hemos dicho que era una barrera especializada. También hemos visto que las disfunciones se van a producir por las alteraciones del sistema de soporte muscular y fascial. Hemos citado un poquito los tipos de disfunciones, hemos hablado de los factores que pueden influir, los factores de riesgo, hemos hablado del embarazo, hemos hablado del parto, hemos hablado de la menopausia, etcétera, etcétera. Y también hemos hablado de la posibilidad de la prevención mediante los ejercicios de Kegel, que hemos dicho que eran beneficiosos para la mujer y para el hombre. Entonces, la segunda parte de la exposición, voy a hablar un poquito en plan superficial, por supuesto, en plan panorámico, voy a hablar un poquito de la clínica y del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, empezamos un poquito por el tema de la incontinencia urinaria, que era la primera patología que señalábamos antes. Entonces, ¿qué es la incontinencia urinaria? ¿Cómo se define la continencia urinaria? La continencia urinaria es una pérdida involuntaria de la orina y esto afecta a la mujer y afecta al hombre. Es más, los hombres toleramos peor la incontinencia urinaria que la mujer. La mujer es mucho más sufrida. ¿Cuántos tipos? No todas las incontinencias son iguales. ¿Cuántos tipos de incontinencia hay? Bueno, básicamente hay una incontinencia de esfuerzo, hay una incontinencia que se llama de urgencia y luego hay otra importante que es mixta, que tiene parte de esfuerzo y de urgencia y otras que no vamos a comentar. ¿Qué es la incontinencia urinaria de esfuerzo? La incontinencia urinaria de esfuerzo es una pérdida involuntaria de la orina que se produce por ejercicios, por aumento de la presión intraabdominal. Correr, saltar, reírse, esto es en plan jocoso, es no me cuentes el chiste que se me escapa la orina, ¿no? Bueno, pues esto estamos hablando de que eso es una incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de urgencia es la pérdida involuntaria de orina que va precedida de la urgencia micional. La urgencia micional es una sensación de que no te puedes aguantar, que te entran unas ganas de repente que no te puedes aguantar. Esto pasa cuando llegas a casa, que coges las llaves, que subes en el ascensor, que vas a abrir la puerta y que no sabes si llegas o no llegas y que sales corriendo y a veces llegas y otras veces no llegas. Y cuando no llegas te sueles mojar bastante.
Y la incontinencia mixta, pues es una mezcla de incontinencia urinaria de esfuerzo y continencia urinaria de urgencia. En clínica tenemos que valorar un poco cuál predomina uno u otro. De entrada les tengo que decir que la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia son diferentes, tienen causas diferentes, tienen una etiología totalmente diferente y los tratamientos son totalmente y completamente diferentes. Bueno, pueden aparecer otros síntomas y uno era la urgencia, que ya lo hemos citado antes, es la aparición súbita del deseo micional. Es una sensación imperiosa de orinar sí o sí. No siempre se produce incontinencia, aproximadamente en el 30 o 50% de las pacientes que tienen urgencia van a tener una incontinencia. Frecuencia es un síntoma en el que se orina muchas veces, más de 8 veces diarias. Y nocturia es cuando te despierta porque tienes necesidad de levantarte a orinar. Entonces, cuando tú te tienes que levantar más de una vez, una o más, de levantarte, es lo que nosotros llamamos nocturia. Hay un cuadro que es muy importante que citemos aquí, que es lo que nosotros llamamos la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es un síndrome. Nosotros hablamos en medicina de síndrome, es la unión de varios síntomas. Bueno, el síndrome de vejiga hiperactiva tiene urgencia, lo que hemos hablado antes, con o sin incontinencia y con frecuencia, que vas a orinar muchas veces. Puede ser diurna o puede ser nocturna, que es lo que hablábamos antes de nocturia. Esto se produce por una hiperactividad del músculo de la vejiga. El músculo de la vejiga, en la vejiga tiene un músculo que es la que permite que se vaya almacenando la orina. Ese músculo se llama el músculo detrusor y a veces, por diferentes causas, pues se produce una hiperactividad. La vejiga hiperactiva se produce por una hiperactividad de este músculo, de múltiples causas, problemas neurológicos, problemas de cistoceles, etcétera, etcétera. Y hay que decir que la vejiga hiperactiva es muy frecuente en los sujetos de edad avanzada, tanto hombres como mujeres. La incontinencia urinaria que tienen los ancianos generalmente es una vejiga hiperactiva. Tiene una vejiga hiperactiva con o sin incontinencia, pero es muy frecuente en gente de edad avanzada. ¿Cuál es la prevalencia del tema de la incontinencia urinaria? La prevalencia media en la mujer es en torno al 35%, eso es que tiene algún escape de orina. Cuando realmente es molesta, esto se produce en la mitad de estas mujeres. Hay una cosa que nosotros sabemos y es que se da más prevalencia de incontinencia urinaria en la mujer que ha tenido hijos que en la que no. Es más frecuente en las mujeres multíparas, las mujeres que han tenido hijos. Y además, cuanto más hijos, más posibilidades de tener incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria de esfuerzo, la del chiste que me río y tal, esa se da en gente joven. Y la de urgencia y la mixta se da en gente mayor. En los varones tiene menor prevalencia, tiene menos, aproximadamente la mitad o un tercio de los varones tenemos menos problemas de incontinencia urinaria. En el embarazo, y esto lo quiero señalar, hay una prevalencia más o menos del 28%. El 28% aproximadamente de las mujeres durante el embarazo tiene pérdidas de orina, razón para que se haga ejercicio del suelo pélvico durante el embarazo. Y durante el puerperio la prevalencia es de aproximadamente un 16%. Estas mujeres, esto significa 1 de cada 6 tienen problemas de incontinencia. Kegel fue, este grupo de mujeres son las que él pensó para hacer los ejercicios para ayudar precisamente a este grupo de mujeres. Cuando una mujer tiene incontinencia en el embarazo, eso es un índice predictivo que esa mujer probablemente dentro de unos años, de 5 años, es posible que vaya a tener incontinencia urinaria. Pasa lo mismo como la diabetes gestacional, es una cosa un poco parecida. En la obesidad también hemos dicho que estaba
aumentado la prevalencia de incontinencia urinaria. La obesidad, para calcular la obesidad, en la obesidad mórbida, nosotros hablamos de índice de masa corporal. Esto es un índice que relaciona el peso con la talla. Entonces, en función del índice, nosotros, en función del índice de masa corporal, pues hay gente de bajo peso, rango normal, sobrepeso, obeso y obesos mórbidos. Entonces, obesos mórbidos es cuando el índice esté más de 40. Bueno, pues en la obesidad mórbida hay hasta un 60% de prevalencia de incontinencia urinaria. Y hay una relación muy clara, como decía un poco con la paridad, entre el índice y la incontinencia urinaria. Y luego, finalmente, quería darles este dato de la vejiga hiperactiva. Este es un estudio norteamericano, es muy importante porque tiene mucha casuística. Entonces, este estudio ve muchos parámetros, pero uno de ellos que ve es el porcentaje de vejiga hiperactiva en mayores de 65 años. Bueno, pues según este estudio, el estudio Noble, aproximadamente el 30% de la gente mayor de 65 años tiene el síndrome de vejiga hiperactiva. Estos problemas de incontinencia urinaria y de vejiga hiperactiva va a tener una serie de alteraciones, va a tener unas repercusiones, va a tener alteraciones psicológicas, pérdida de autoestima, depresión, miedo a mojarse. Si te tienes que levantar 2 o 3 veces por la noche vas a tener trastornos del sueño, vas a levantarte fatal, no has descansado. El tema de incontinencia urinaria va a tener también limitaciones de la actividad física. La gente va a limitar, va a ir a café, a tomarse un café, se va a sentar al lado de los servicios. Va a crear problemas de aislamiento social, alteraciones, evitan contactos sexuales, también puede tener repercusiones a efectos laborales. Y todos estos factores hacen que la incontinencia urinaria y la vejiga hiperactiva tenga un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. También hay que considerar que el tema de la incontinencia urinaria, el tema del escape involuntario de orina, es un síntoma, que a mí esto me parece importante, que está infravalorado por el paciente, la mujer, que dice, bueno, pues esto es normal porque he tenido no sé cuántos hijos y entonces está infravalorado por el paciente, pero también a veces está infravalorado por el personal sanitario, y esto es más grave. Entonces hay mucha gente que no está diagnosticada y por tanto no se puede beneficiar de un tratamiento. Estos problemas tienen un gasto económico muy alto, no solamente para el paciente, sino para también el sistema de salud. Se calcula que el coste de tratar estos problemas es el equivalente a lo que supone tratar el cáncer de mama, para que nos hagamos un poco. Y vuelvo a insistir en el impacto en calidad de vida. Hablar de suelo pélvico, hay que tener siempre el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y esto es más importante en caso de vejiga hiperactiva que en caso de incontinencia de esfuerzo. Voy a hablar un poquito de lo que son el POF, que hacemos el POF, los prolapsos. El POF, pues es esto, un descenso, o es como una herniación de los órganos pélvicos que están sostenidos por los músculos o fascias. Esto es una foto real, o sea, esto es una mujer que ha ido así a una consulta de ginecología. Llegan diciendo, a mí es que tengo un bulto. Bueno, pues esto es un prolapso. Luego hay que ver si es el útero, si es la vejiga, si es el recto, pero lo que vienen contando es que tienen un bulto. Bueno, esto es un prolapso, esto es el cuello del útero, esto es un prolapso uterino. Esto es una imagen real, de la consulta de aquí de Burgos. Bueno, hay diferentes tipos. Entonces, hablábamos antes de compartimento anterior, cuando se produce un prolapso de la vejiga, nosotros hablamos de cistocele, cele es caída, vejiga. Cuando se cae la uretra hablamos de uretrocele. Cuando se cae el útero hablamos de prolapso uterino, de procedencia uterina, y a veces también cuando se hace una histerectomía y no hay útero, se puede prolapsar la cúpula vaginal. Eso también se ve. Y luego el prolapso del recto lo llamamos rectocele. También, como siempre y habitualmente, existen asociaciones.
Habitualmente hay un cistocele, hay un prolapso de útero y hay un rectocele, es decir, que hay una asociación de esto. Esta imagen que ven aquí, esto es un uretrocele. Esto es el meato, esto es la uretra y esto sería la vejiga. Esto sería un uretrocele con cistocele. Y aquí igual, esto es el uretrocele y esto es. Cuando nosotros en consulta vemos esta imagen y esto mandamos toseries móvil, casi seguro que esta mujer va a tener una incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo se debe fundamentalmente a un problema anatómico y está relacionada fundamentalmente con el uretrocele, sobre todo cuando este uretrocele es móvil. Esto es un prolapso de útero, hablamos de grados, esto es un rectocele, ¿eh? Es el prolapso de la pared rectal. El otro apartado, hablamos un poquito de los problemas de la incontinencia del esfínter del ano. Entonces, la incontinencia anal se produce normalmente puede ser solamente a gases, y si es más grave es a heces. La incontinencia del ano generalmente tiene relación con el problema del parto. Este es un caso un poco extremo. Esto es un desgarro perineal completo. Aquí no hay esfínter. Esta mujer tiene una incontinencia de todo, de gases, de heces y de todo. Esto en este momento no se ve, pero esto ha existido. Yo he operado a varias mujeres con este problema. Entonces, la cirugía de suelo pélvico básicamente es una cirugía reconstructiva. Hay que reconstruir el esfínter, el periné, etc. Otros síntomas, pues la urgencia defecatoria también existe como en la urinaria. La defecación obstruida es que en el rectocele a veces no se puede, y otras patologías que son menos importantes. Otro problema dentro de la clínica son el dolor pélvico y el perineal. Hay dolores en la pelvis que pueden ser del suelo pélvico o de otras causas, entonces hay que hacer laparoscopia y estudio, pero la patología más genuina, más del suelo pélvico es la neuropatía del pudendo. El nervio pudendo es este que viene por aquí, se forma por la unión de unas raíces. Entonces, el nervio pudendo es un nervio que es motor y sensitivo. Inerva músculos, el elevador del ano o músculos del músculos perineales le van a inervar, pero también inerva sensitivamente, pues aparte de la vejiga, vagina y el recto. El problema que tiene, no me voy a meter mucho en esto, luego si quieren podemos hablar, el problema que tiene el nervio pudendo, que es un nervio muy importante, es el nervio del suelo pélvico, es que tiene un camino anfractuoso, tiene que pasar por una serie de conductos estrechos, tiene que pasar entre unos ligamentos y por diferentes causas se puede atrapar, se puede comprimir este nervio y puede dar la neuropatía del pudendo. Esto puede aparecer pues, en los partos, puede aparecer en cirugías, puede aparecer, es más frecuente en gente que monta en bicicleta o en caballo. Bueno, hay una serie de causas que desencadenan. Lo que sí que puedo decir es que es afortunadamente poco frecuente, se da más en mujeres que en hombres y es tremendamente invalidante. Invalidante. El tratamiento es muy complicado. Y curiosamente, en el hospital aquí en el UBU se ha creado una unidad funcional de referencia para la neuropatía del pudendo. Entonces aquí, al hospital de Burgos, esto lo lleva el servicio de urología el doctor Adot, tiene unos dolores totalmente invalidantes, interviene el servicio de anestesia, la unidad del dolor, interviene el servicio de rehabilitación y si es mujer también intervenimos hasta los ginecólogos. Entonces, esto es una unidad funcional de referencia. Luego, si quieren, hablamos un poquito más de esto. Y luego, finalmente, pueden producirse alteraciones de la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, pues si una mujer tiene caída la matriz, cuando tiene relaciones, sangra, cuando tiene relaciones, aunque haya hecho pis, tiene escapes de orina porque no vacía en la vejiga, pues probablemente esa mujer va a tener poca apetencia sexual, y más si tiene dolor, si tiene sequedad vaginal. Entonces, por estas razones, pues mujeres con disfunciones, con patología del suelo pélvico,
pues algunas mujeres tienen disfunciones sexuales. Y en el hombre lo mismo, la pérdida del deseo, la impotencia, etcétera, etcétera. Antes de hablar de lo que es el diagnóstico y el tratamiento, me parece muy importante que reflexionemos un poquito en esta diapositiva. El suelo pélvico hay que considerarlo como una unidad, es decir, que no tiene partes, ¿verdad? Hay que tener un concepto integral del todo el suelo pélvico. Es toda una unidad. Otra cosa es que nosotros tengamos un abordaje multidisciplinario, pero el suelo pélvico es una unidad y lo bueno es que nosotros lo estudiemos o lo tratemos de forma multidisciplinaria. Entonces, para esto, en algunos sitios se han creado unidades funcionales del suelo pélvico, que es lo ideal, trabajar con una unidad de suelo pélvico. Dentro de las unidades de suelo pélvico existen los que se llaman comités de suelo pélvico. El comité pues, es un grupo de trabajo multidisciplinario. En el suelo pélvico pues, estarían los urólogos, los ginecólogos, los rehabilitadores, los digestólogos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace este grupo multidisciplinar? Pues este es el encargado de hacer protocolos de diagnóstico, de tratamiento y también estudiar un poquito los diferentes casos. Los casos más complejos se deben de estudiar, incluso tomar tratamientos conjuntos. El urólogo con el ginecólogo, muchas veces hemos operado conjuntamente y además sin ningún problema. Paso a hablarles un poquito de cómo diagnosticamos estas disfunciones. De entrada hay que decir que en medicina es fundamental llegar a un buen diagnóstico. Muchas veces en medicina se empieza la casa por el tejado y empezamos a pensar en tratamientos. Pero en medicina es básico llegar a un buen diagnóstico. ¿Cómo se hace un buen diagnóstico, una buena evaluación de la patología del suelo pélvico? Bueno, pues hay que hacer una buena historia clínica. La historia clínica hay que valorar todos los síntomas. Es muy importante la historia clínica, muchas veces no se hace bien, pero es un grave error no hacer una buena historia clínica y también hay que ver la repercusión que tiene en calidad de vida. Ahí a veces aplican cuestionarios. También es importante la exploración. Nosotros en la exploración, aparte de ver cómo está caído, pues nosotros se puede explorar el tono de los músculos del suelo pélvico. Incluso hay unas escalas que los puntúan. Y luego también se puede hacer un tipo de exploraciones complementarias, que hacer análisis. Es fundamental tener un cultivo para descartar que haya una infección urinaria. Se pueden hacer pruebas de imagen, de ecografías, etcétera, etcétera. Y a veces también se puede hacer estudio urodinámico. Un estudio urodinámico es un estudio que valora cómo es la misión de ese paciente. Bueno, con todos estos datos nosotros podemos llegar a un diagnóstico. Y entonces nos pasa lo siguiente, es una vez que está hecho un buen diagnóstico, nos podemos plantear el tratamiento, cómo tratamos las disfunciones del suelo pélvico. Entonces, voy a hablarles solamente de las más frecuentes, que son el problema de las incontinencias urinarias y de los prolapsos. Las incontinencias anales, pues bueno, pues esto, hay tratamiento rehabilitador, tratamiento a veces quirúrgico, etcétera, etcétera. La neuropatía del pudendo, ya les explicaba antes que es complicado y exige un equipo multidisciplinario, y las alteraciones de las relaciones sexuales, a veces corrigiendo los problemas anatómicos cuando existe un prolapso y se opera, pues puede mejorar, o con el sexólogo. Pero solamente me voy a referir un poco a las dos primeras, que son las patologías más frecuentes del suelo pélvico. Entonces, ¿cómo tratamos una incontinencia urinaria? Una incontinencia urinaria, puede ser un tratamiento conservador o quirúrgico. Hay que empezar, evidentemente, empezando con un tratamiento conservador, y si fracasa pasaríamos al quirúrgico. Entonces, ese es el primer escalón, y el tratamiento conservador tiene varios puntos. El primero es cambios en el estilo de vida. Técnicas de rehabilitación, terapias farmacológicas y otros que pueden ser algunos dispositivos anticontinencia, etc. Cambios en el estilo de vida. Esto es una cosa importante y además es que no hay uno, que podemos recomendar varios. El primero, perder peso. Si hemos dicho que la obesidad va mal, pues debemos de aconsejar pérdida de peso.
Hay que manejar los líquidos, es decir, si la mujer o el hombre tiene problemas de nocturia, lo que hay que hacer es manejar bien los líquidos, no cenar sopa y mucha fruta por la noche, bueno, manejar. Disminuir cafeína, teína, que produce un aumento de diuresis, tratar el estreñimiento de la tos crónica si existe, reducir del esfuerzo físico en la medida que se pueda, incluso orientar en el deporte más adecuado para ese paciente. Las técnicas de rehabilitación son muchas, simplemente hemos hablado ya de los ejercicios de Kegel, que son importantes mantenerlos. Cuando se envía a un paciente a un servicio de rehabilitación, el médico rehabilitador normalmente lo que hace es la técnica que se llama de técnica de biofeedback. El biofeedback son ejercicios de suelo pélvico que se hacen en una unidad en el servicio de rehabilitación. Esto es una maquinita que tiene una pantalla, tiene una serie de electrodos y lo que se hace es enseñarle a medir, se ve los músculos que se contraen y se ve incluso la intensidad. Sirve también un poquito, ayuda a la enseñanza. También se puede hacer con una serie de electrodos producir estimulaciones eléctricas. Luego aquí he puesto lo de las bolas chinas y otros, los conos vaginales. Bueno, las bolas chinas, luego si quieren hablamos un poco de las bolas chinas. La bola china sirven también para hacer una rehabilitación del suelo pélvico. Se puede hacer en rehabilitación cuando ya tiene un cierto tono. La médico rehabilitadora, la doctora Casas, pues manda bolas chinas, o sea que forma parte de la terapéutica también de la rehabilitación del suelo pélvico. Y luego finalmente hay una cosa que se llama reeducación vesical. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues esto es una cosa muy sencilla y es tremendamente efectiva. Esto lo que consiste es una técnica de modificación de la conducta, una técnica conductual. Consiste básicamente en que si un paciente tiene que ir, esto se utiliza, la reeducación vesical se utiliza para la vejiga hiperactiva. Si va cada hora y media al baño, nosotros lo que le mandamos es que cada hora y media vaya obligatoriamente a hacer al baño. Si tiene algún problema, que haga contracciones del suelo pélvico, que aguante, que le diga a la vejiga que se quede quieta y también un cambio de estilo de vida. Entonces, si pasa una semana y ha aguantado una hora y media, la semana siguiente se le pone 15 minutos más, se pasa 1 hora 45 minutos y lo mismo, a ver si aguanta. El objetivo es que de poquito a poco nosotros consigamos que llegue a las 3 horas. Esto que parece una tontería es efectivo, yo les puedo asegurar que es efectivo y desde luego es muy barato. Lo único que te lleva tiempo en explicar. Y esto se puede hacer a todos los niveles, a nivel de enfermería, a nivel de matrona, a nivel de médico de primaria y, por supuesto, a nivel de especialista. Tratamiento con fármacos. Bueno, hablamos un poco del hipoestronismo, pues podemos el dar estrógenos para mejorar el trofismo local. En el caso de la vejiga hiperactiva, cuando hay una incontinencia urinaria de urgencia, el tratamiento, aparte de los cambios de estilo de vida, de la reeducación vesical, el tratamiento es con pastillas, con unos fármacos que se llaman antimuscarínicos. Estos fármacos lo que hacen de alguna forma, la vejiga hiperactiva, lo que hacen es producir una relajación de la vejiga. Y luego hay otros tratamientos, como puede ser la toxina botulínica, que a veces también se emplea en la vejiga hiperactiva. Y si esto fracasa, pues no nos queda más remedio que hacer un tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria. El tratamiento quirúrgico se emplea fundamentalmente o casi exclusivamente para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Hemos quedado que la otra se trata con otras técnicas y con pastillas. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo, la que se produce con los esfuerzos, cuando no responde al tratamiento conservador, lo que veíamos antes del uretrocele, entonces se hace un tratamiento quirúrgico. Esto lo que se hace es poner estas banditas, esto es polipropileno, se pone debajo de la uretra y cuando se tose, esto es como si fuese una manguera. Entonces se acoda la uretra, se aumenta un ángulo que hay, se acoda y es lo mismo cuando tenemos una manguera. Cuando se dobla la manguera se interrumpe la salida de agua, ¿no? Pues esto viene a ser un poquito parecido.
Estas técnicas llevan aproximadamente como 15 o 20 años, no llevan más. Entonces, esto ha sido un gran avance en la medicina del suelo pélvico, porque antes se operaban muchas mujeres y se quitaban el bulto, pero quedaban con una incontinencia urinaria, casi era peor el remedio que la enfermedad. Incluso ahora, desde hace unos 10 años, hay minibandas, que la ventaja es que se pueden hacer sin ingreso. Del prolapso, bueno, pues el tratamiento lo mismo puede ser conservador o quirúrgico. El tratamiento de los prolapsos, en plan conservador, técnicas de rehabilitación, ya me he dicho que eran buenas, y a veces se pueden poner los pesarios vaginales, son pesarios de silicona, se pueden poner antes de una intervención, se puede poner cuando no se puede operar o se puede poner en gente mayor. Esto lo que hace es ponerlo y sujetar. Tienen diferentes diámetros, se ponen en la vagina y sujeta un poquito el prolapso. Y si todo esto falla, pues tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Los objetivos del tratamiento quirúrgico en el caso de los prolapsos son: hay que corregir los defectos anatómicos, la cirugía del suelo pélvico es una cirugía reparativa, hay que mantener la función coital y esto es importante, hay que efectuar alguna técnica antiincontinencia si fuera necesario. Y la mayor parte de las técnicas se hacen por vía vaginal, algunas se hacen por laparoscopia, pero las menos. Hay dos tipos de cirugía, la cirugía clásica es la de toda la vida, que están aquí un poco señaladas, no les voy a hablar. Esto es un caso de cistocele, esta es la fascia endopélvica, que nosotros lo recuperamos y vamos suturándola, todo lo que estoy desgarrada la podemos reconstruir. Cuando se puede, cuando no se puede, pues no queda otro remedio que recurrir a las mallas. Las mallas es otro tipo de cirugía que lo que hace es sustituir a la fascia endopélvica que no se puede reparar por métodos clásicos. La cirugía del suelo pélvico, especialmente con malla, debe de hacerlo especialistas que estén especialmente entrenados. No lo puede hacer cualquier especialista. Y entonces ya para afinar, insistir un poquito en el concepto de calidad de vida, hablar, que comentamos antes, de las disfunciones que están infradiagnosticadas e infratratadas, recordar el concepto integral del suelo pélvico, el abordaje multidisciplinario y decir que muchas de estas disfunciones se pueden prevenir y se pueden tratar. Y la conclusión final es que cuando uno sospecha que tiene una disfunción del suelo pélvico, debe de consultar al personal sanitario. Cuando hablo de personal sanitario, estoy hablando de la enfermera, estoy hablando de la matrona, estoy hablando del médico de primaria y estoy hablando, por ejemplo, del especialista. Y esto es un poquito todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Preguntas, aportaciones, dudas. Vienes, Lola. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo le quiero preguntar si en lugar de incontinencia no puede suceder que se tenga dificultad, o sea, teniendo un prolapso, Claro, sí. En lugar de incontinencia, que cueste hacer pis. Sí, también. Eso es una consecuencia de cuando existe un prolapso, también existe una dificultad. Eso es una obstrucción. En esos casos también es un motivo para operar. Cuando existe un problema obstructivo, generalmente hay una vejiga hiperactiva, pero muchas veces por el prolapso hay dificultades, por problemas obstructivos hay dificultades para orinar, pero sí, efectivamente se produce. De hecho, cuando ponemos los pesarios, son mujeres que orinan mal y cuando ponemos el pesario orinan estupendamente, incluso evidenciamos que se le escapa la orina. Entonces no se le está escapando o tiene alguna dificultad precisamente por ese descenso que le impide que tenga pérdidas urinarias. Es difícil que haya una obstrucción importante, pero sí que se pueden producir dificultades.
Lo que es más frecuente quizás sea que no se produzca una evacuación completa. O sea, cuando se produce un cistocele, aunque tú vayas a orinar, siempre queda un trozo de orina retenido. Más preguntas. Yo les decía que es que el tema del suelo pélvico es un tema muy amplio. Yo he intentado hacer una visión panorámica de muchas cosas. Yo lo que he pretendido es que tengan un poquito de idea, les he hablado un poquito de todo lo que es, cómo influye en el parto, en los prolapsos, en el tema yo creo que es una patología, es prácticamente una subespecialidad médica el suelo pélvico. ¿Más preguntas? ¿Hay mucha incidencia de prolapsos después de una histerectomía? Sí, bueno, cada vez menos, pero es una causa. Sí, porque es que lo que tú haces cuando quitas el útero es cortar esos ligamentos, esos engrosamientos de la fascia endopélvica. Entonces, cuando se hace una histerectomía, lo que se hace es fijar estos ligamentos, los unes al fondo de la vagina, ¿no? Estructura la vagina y tú lo unes para evitar, pero desde luego es un factor de riesgo. ¿Cuántos? Bueno, desde luego más que en una mujer normal. Además hay otra razón, es decir, cuando a una mujer le ha fallado el suelo pélvico porque tiene los músculos están debilitados o están rotos, porque a veces los músculos se rompen en el parto. Entonces, si una mujer ha tenido ya un prolapso, un prolapso y ha habido que hacer por lo que sea, una histerectomía. ¿Está hablando de una histerectomía por prolapso o en general? Una histerectomía. Bueno, cuando es por prolapso hay más, por miomas. Hay un poquito más de incidencia que en una mujer normal, porque tú cortas estos ligamentos que le sujetan. Se puede prevenir. Los ejercicios de Kegel son maravillosos en el embarazo, en la menopáusica y en todas las mujeres. Pero sí, de alguna forma estás fortaleciendo estos. Sí, se deben de hacer. Un momentito. Las mallas que últimamente nos ha señalado, ¿en qué consiste? Las mallas es un tejido inerte de polipropileno que lo que hace es sustituir un poquito la fascia. Entonces, estas mallas se utilizan, por ejemplo, en los grandes cistoceles. Cuando no lo puedes reparar, pues tienes que poner una malla para ponerlo. También cuando está el prolapso del útero, nosotros ponemos una malla que también nos permite subir al útero. O sea, hay veces que se puede hacer un tratamiento con cirugía clásica o da igual, o poner una malla. En estos casos lo que solemos hacer es informar a la mujer de las ventajas y de los inconvenientes. En algunos casos es mejor hacer la cirugía clásica y en otros casos hay que hacer malla sí o sí. Cuando hay un prolapso de la cúpula, que es una histerectomía, el caso que ponía esta señora, y se prolapsa, pues esto normalmente se recurre a poner una malla. Se pone una malla para que la sujete. Ahí se pone siempre, sí o sí. Y luego hay mallas para los prolapsos y que es una técnica más complicada, poner una malla para un prolapso y que debe hacerlo siempre, insisto, un médico que tenga experiencia y que tenga una curva de aprendizaje. Y luego está la bandita esa, que eso es más fácil, pero yo creo que también lo debe hacer un hombre que tenga experiencia, que es una bandita para la incontinencia. Es decir, que hay mallas o bandas para la incontinencia urinaria, para los uretroceles estos, y también, sobre todo en los prolapsos. Cuando está muy caída el útero, tiene dos opciones. O quitar el útero, o si se puede hacer una malla y le subas y le pones con malla. Las dos técnicas pueden ser correctas. Bueno, yo normalmente suelo hacer revisiones periódicas en ginecología y, como usted ha explicado, en un momento me vi también un bulto.
y le pregunté al ginecólogo, dice, esto es un desgarro de los partos que usted ha tenido. Digo, pero ¿cómo viniendo periódicamente? El último parto que tuve fue a los 36 años, me dicen ahora que tengo este problema. Y me dijo... Un bulto. Sí, un bulto. Y me dijo que era rectoceles. Y dice, esto, si le ve un ginecólogo joven, seguro que la lleva al quirófano. Dice, a ver, ¿a usted le da problemas? Digo, a mí ninguno. Porque como ha dicho la otra señora, yo no tengo incontinencia. Al contrario, que yo creo que retengo mucho y que me cuesta ir al servicio. Pero mi pregunta es, ¿esto puede degenerar en alguna cosa maligna? No. A mí me preocupó el verme el bulto. No. Que hasta Los después rectoceles, de... Sí. no tiene ninguna importancia. El rectocele es un prolapso de la mucosa. Si no le da problemas a nivel de la defecación o tiene incontinencia de gases ni heces, no hay que operarles. No se opera. Salvo que den síntomas importantes. Simplemente eso lo tiene ahí, pues bueno, pues esperamos que yo creo que no se debe de operar. Tiene un rectocele, le vendrían bien los ejercicios de suelo pélvico, los ejercicios de suelo pélvico. ¿Por qué ha aparecido eso? Pero no, es que no solamente es el parto, también puede ser problema del déficit de estrógenos, también puede ser estreñimiento, hay otras razones, no solamente del parto. Pero bueno, pues eso puede ser un desgarro perineal, es decir, que bueno, pues que eso... Pero el rectocele es otra cosa, el desgarro perineal que no se ha cerrado. El rectocele es que se hace una protusión ahí, pero que clínicamente no tiene mayor importancia. Y desde luego, bajo ningún concepto, es una lesión precancerosa ni tiene por qué preocuparse. Y si no le da síntomas, no se opere. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿las mujeres que le hacen la histerectomía tienen más probabilidades de sufrir incontinencia? En principio no. Es decir, que bueno, sí que hay un poquito más de riesgo de que se pueda producir un prolapso de... Es que a veces cuando se produce, como se asocia, cuando se produce el prolapso de la cúpula, a veces se arrastra un poquito y puede producir un cistocele, un uretrocele y tal. Quizá pueda tener un poquito más riesgo, pero no necesariamente. Es decir, una mujer que tiene histerectomía, hay un porcentaje no muy alto, es decir, que tiene problemas que se le sale un poco la vagina. Si es una histerectomía por miomas, pues eso, si se juntan bien todos sus ligamentos, estos que hemos enseñado, los úteros sacros, hay que fijarles bien a la vagina, si hay una buena técnica quirúrgica, normalmente no suele haber problemas. ¿Pueden ocurrir? Sí. ¿Hay un poquito más de riesgo? Sí. Cuando se ha hecho una histerectomía vaginal porque ya ha habido un prolapso y se hace una histerectomía vaginal, esa mujer tiene más riesgo de que pueda tener un problema de que se le prolapse la cúpula y que pueda tener problemas también urinarios. Pues sí, porque si esa mujer ya ha tenido una patología de suelo pélvico, tiene problemas en los músculos, en las fascias, tiene más posibilidades de que pueda ser un prolapso. Y si hay un prolapso, pues secundariamente puede aparecer un problema de incontinencia urinaria. Pero yo creo que la influencia es muy baja. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede hablar de unos parches que se ponen en el abdomen que se llaman Kentera? Bueno, a mí ha mencionado a la doctora Casas y a mí ya me los ha recetado. Si no, pues una técnica de rehabilitación que es de la doctora Casas. ¿Son parches que se ponen? Sí, en el abdomen. ¿Para qué? Para la rehabilitación. Para incontinencia urinaria. Suelo pélvico, no sé el motivo por qué se habrá puesto. Bueno. Normalmente hacen suelo pélvico, hacen el tibial posterior, pero vamos, yo desconozco el por qué se los ha puesto. Y no le acabo por qué le ha puesto, porque la doctora Casas es un encanto de mujer. Es que yo estuve haciendo rehabilitación del suelo pélvico y no me funcionó. Son técnicas un poquito como lo del tibial, que se hacen técnicas, y yo esta técnica no la conozco. Y ella optó por los parches. Sí, no le puedo decir, no le puedo contestar. Es una técnica de rehabilitación que yo desconozco. Pero pregúnteselo, porque la doctora Casas es un encanto. Y entonces explíquele por qué le pone y qué es lo que se... Yo creo que eso es importante. Pero ¿cómo funcionan?
¿Y le ha mejorado o no? Vale. No le puedo contestar. ¿Más preguntas? No, nada más que muchas gracias y hasta... Sí, perdón. Les animo a que vengan la próxima charla que será en relación con la atención primaria, que creo que tiene mucho interés también. ¿Qué día es? No sé.